En el campo aprendes algo muy pronto, que no todas las plantas crecen de la misma manera. Algunas brotan despacio y casi sin hacer ruido. Otras aparecen de golpe, con fuerza, con intensidad, y llenan el terreno de vida en muy poco tiempo. Y ninguna de ellas es mejor que otras, simplemente necesitan diferentes cosas para crecer. En las relaciones pasa exactamente lo mismo. A lo largo de la vida entramos en vínculos muy distintos. Algunos nos dan estabilidad, otros nos despiertan, otros nos acompañan en momentos difíciles y otros llegan con una intensidad que nos mueve por dentro y nos obliga a mirarnos de otra manera. El problema aparece cuando no entendemos qué relación estamos viviendo y qué necesita para poder durar. Hoy quiero hablaros de eso, de los distintos tipos de relaciones, de cómo reconocerlas y de cómo cuidarlas para que puedan crecer de forma sana, sin sabotearlas ni pedirles cosas que no le corresponden. En el campo, una de las primeras cosas que aprendes es que no todo crecimiento es igual. Y no porque unas plantas sean mejores que otras, sino porque cada una responde a condiciones distintas. Hay cultivos que necesitan sol directo casi todo el día. Otros, si los expones demasiado, se queman. Algunos requieren riegos constantes y superficiales, y otros prefieren menos agua, pero más profundidad. Si aplicas el mismo cuidado a todos, casi todos fracasarán. Y eso es importante porque en las relaciones solemos cometer el mismo error: tratarlas como si fueran intercambiables. Usamos las mismas expectativas, las mismas exigencias y las mismas ideas de cómo deberían ser para vínculos que son completamente distintos. En la huerta, antes de plantar, hay una pregunta básica que siempre se hace: ¿qué es esto y qué necesita? No se empieza regando, no se empieza abonando, se empieza observando. En las relaciones, en cambio, solemos empezar al revés. Entramos regando, cuidando, entregando, proyectando, sin haber entendido todavía qué tipo de vínculo es ni en qué fase se encuentra. Y aquí empiezan muchos conflictos que no son emocionales, son estructurales. Porque no es lo mismo un vínculo que está naciendo que uno que está intentando consolidarse. No es lo mismo un vínculo que llega para acompañar una transición vital que uno que busca construir algo a largo plazo. No es lo mismo una relación que se basa en la calma compartida que una que se sostiene en la estimulación constante. Y sin embargo, muchas veces les pedimos lo mismo: la misma presencia, el mismo ritmo, el mismo compromiso, la misma forma de expresar afecto. Eso en el campo sería absurdo, en las relaciones lo hacemos todo el tiempo. Hay una idea muy extendida que hace mucho daño, y es la idea de que si una relación es buena, debe ser fácil. En la huerta, nada que valga la pena es fácil, pero tampoco caótico. Cuando algo no funciona, el campo no lo vive como un drama moral. No hay culpa, no hay reproche, hay un diagnóstico. Se mira el suelo, se mira la luz, se mira el clima, se mira el momento del año y entonces se decide: ¿esto necesita cuidado, otro tipo de cuidado o simplemente no es el momento? Llevado a las relaciones, esto cambia mucho la perspectiva, porque muchas relaciones no fallan porque falte amor, ni porque una de las partes no sepa querer. Falla porque están fuera de estación, se riegan en exceso, se fuerzan antes de tiempo o se les pide estabilidad cuando aún están en fase de crecimiento. Por eso, antes de hablar de relaciones sanas o relaciones tóxicas, o de si decidir si algo hay que sostenerlo o soltarlo, hay una pregunta mucho más útil y mucho más honesta. ¿Qué tipo de relación es esta que estoy viviendo ahora? Porque solo cuando entiendes eso puedes empezar a cuidarla mejor. Y a partir de aquí vamos a ver cuáles son esos tipos de relaciones y qué necesita una para crecer sin agotarse ni romperse. Hay relaciones que empiezan con una sensación clara de movimiento interno, no necesariamente con euforia exagerada, pero sí con un aumento evidente de interés, curiosidad y energía mental. Piensas más en la otra persona, te observas más a ti mismo, te descubres proyectando escenarios. Es una experiencia estimulante y, bien entendida, profundamente humana. Desde el punto de vista psicológico y neurológico, este tipo de relaciones activan sobre todo los circuitos de motivación del cerebro. Cuando algo es nuevo, cuando no está del todo definido y existe una mezcla de cercanía e incertidumbre, el cerebro libera dopamina.
La dopamina no es una base del apego ni del vínculo profundo, es la sustancia que impulsa la exploración, el interés y la acción. Gracias a ella nos acercamos, preguntamos y probamos. Esto no es un problema, es un mecanismo sano. El conflicto surge cuando interpretamos esa activación como una garantía de estabilidad futura, o cuando interpretamos que sentir mucho equivale automáticamente a estar construyendo algo sólido. En ese punto es fácil empezar a pedirle a una relación cosas que todavía no pueden existir. Aquí suele aparecer una tensión interna bastante común. Por un lado, la relación ilusiona y motiva. Por otro, genera una necesidad creciente de confirmar, definir o asegurar. Esa necesidad no nace del amor, sino de la incomodidad que provoca la incertidumbre. El cerebro quiere reducirla cuanto antes y empuja a tomar decisiones o a tener conversaciones para las que aún no hay base suficiente. Muchas relaciones que empiezan bien se estropean aquí, no por falta de conexión, sino por una mala gestión del ritmo. Se acelera el proceso emocional, se intenta consolidar antes de tiempo, o por el contrario, se reprime cualquier necesidad por miedo a romper la dinámica inicial. En ambos casos, la relación deja de desarrollarse de forma orgánica. En el campo, cuando una planta brota con fuerza, no se le fuerza a dar fruto ni se le deja su suerte. Se observa cómo responde, se cuida el entorno y se permite que la raíz se forme a su propio ritmo. Las relaciones que empiezan con intensidad necesitan exactamente eso: tiempo, condiciones estables y atención consciente. Y aquí conviene dejar algo muy claro. Una relación que comienza con mucha intensidad puede evolucionar perfectamente hacia algo más estable y sólido. De hecho, muchas de las relaciones más profundas comienzan así. La clave no está en apagar la intensidad, sino en permitir que no sea lo único que sostiene el vínculo. La evolución ocurre cuando poco a poco la interacción deja de depender tanto de la expectativa y empieza a apoyarse en la coherencia, cuando lo que la otra persona dice y hace empieza a coincidir de forma consistente. Cuando el contacto no solo activa, sino que también tranquiliza. A nivel cerebral, eso significa que el sistema de exploración va dando paso gradualmente a los sistemas de seguridad y apego. Este proceso no se fuerza ni se decreta, se facilita. Se facilita manteniendo una vida propia que no se disuelva en la relación, sosteniendo conversaciones honestas, sin dramatizarlas, respetando los tiempos de ambos y observando si el vínculo avanza hacia mayor fiabilidad o si se queda estancado en la indefinición. Desde dentro, la evolución se nota de una forma bastante concreta. La relación sigue siendo interesante, pero el pensamiento constante se suaviza. Aparece más presencia y menos anticipación. El cuerpo deja de estar tan alerta, no porque haya menos conexión, sino porque hay más suelo. También es importante dejar claro que no todas las relaciones que comienzan intensamente evolucionan, y eso no las convierte en un error. Algunas cumplen su función en una fase inicial: activar, mostrar, abrir. El problema aparece cuando una persona necesita avanzar y la otra se acomoda en mantener la relación siempre en el terreno de la expectativa. Ahí la intensidad deja de ser un punto de partida y se convierte en una forma de desgaste. Gestionar bien una relación que empieza rápido no consiste en decidir desde el principio qué va a ser, sino en observar si hay movimiento real hacia algo más estable. Cuando lo hay, se nota. Cuando no lo hay, también. Y entender esa diferencia ahorra mucha confusión y mucho tiempo mal invertido. Las relaciones que consiguen transformarse no lo hacen porque sean perfectas, sino porque ambas partes están dispuestas a pasar del impulso a la construcción. Y esa construcción no es menos viva ni menos valiosa, es simplemente más habitable. Cuando una relación ha conseguido atravesar la fase de activación y empieza a asentarse, algo cambia de manera sutil pero profunda. No desaparece el interés ni la conexión, pero deja de ocupar todo el espacio mental. La relación empieza a convivir con el resto de la vida sin invadirla, y eso, aunque a veces pase desapercibido, es una señal de madurez del vínculo. Desde el punto de vista psicológico, este cambio se produce cuando el cerebro deja de depender tanto de la anticipación y empieza a registrar patrones de coherencia. Cuando la experiencia repetida confirma que la otra persona responde de forma previsible, que hay cierta estabilidad en su manera de estar y que el vínculo
no se rompe ante pequeñas tensiones, el sistema nervioso baja el nivel de alerta. El cuerpo deja de prepararse constantemente para reaccionar y empieza a relajarse dentro de la relación. En este tipo de relaciones no se generan picos emocionales continuos y precisamente por eso suelen malinterpretarse. Vivimos en una cultura que asocia sentir mucho con amar bien, y cuando la intensidad baja, aparece la duda. Algunas personas empiezan a preguntarse si algo se ha apagado, cuando en realidad lo que ha cambiado no es la conexión, sino el estado interno desde el que se vive. En una relación que se estabiliza, el cuerpo suele dar pistas muy claras. Hay menos tensión anticipatoria, menos necesidad de interpretar cada gesto, menos urgencia para confirmar. No porque ya no importe, sino porque hay una base suficiente para no estar en guardia todo el tiempo. Esta calma no es indiferencia, es seguridad. El problema es que muchas relaciones estables se estropean por intentar forzarlas a volver a una fase que ya han superado. Se introduce conflicto o se busca una intensidad artificial que no corresponde al momento del vínculo. No porque falte algo, sino porque se confunde la tranquilidad con la rutina o con pérdida de interés. En el campo, cuando una planta ha enraizado, no necesita estímulos constantes para demostrar que está viva. Necesita continuidad. Necesita cuidados regulares, atención sostenida y un entorno que no cambie de forma brusca todo el tiempo. Las relaciones estables funcionan de una manera muy similar. No se sostienen con grandes gestos, sino con una coherencia que se repite día tras día. Otro error frecuente es dar por sentada la relación demasiado pronto. Como no hay sobresaltos, se deja de mirar al otro con atención real. Se asume que el vínculo se mantiene solo, cuando en realidad lo que lo mantiene es una suma de pequeñas presencias, ajustes y conversaciones que siguen siendo necesarias aunque ya no estén cargadas de emoción intensa. Cuidar una relación que se ha estabilizado implica entender que la relación ya no se alimenta de la novedad, sino de la fiabilidad, de saber que el otro está ahí de una manera reconocible, de poder hablar sin miedo a que todo se tambalee, de atravesar desacuerdos sin convertirlos en amenazas del vínculo. Desde el punto de vista de la psicología del apego, este tipo de relaciones consiguen algo importante, la expansión personal. Cuando no toda la energía está puesta en sostener la relación, queda espacio para el resto de la vida. El trabajo, los proyectos, la creatividad, las amistades. Una relación estable no lo ocupa todo, pero lo sostiene todo mejor. Sin embargo, no todas las relaciones que se estabilizan se convierten automáticamente en relaciones sanas. La estabilidad puede construirse desde la presencia o desde la resignación. La diferencia se nota en el efecto que tiene. Una relación estable que funciona bien amplía tu capacidad de estar en el mundo. Una que no, te vuelve más pequeño aunque no haya conflicto visible. Por eso, gestionar este tipo de vínculos implica seguir observando, no desde la duda constante, sino desde la honestidad. Preguntarte si puedes ser tú mismo sin esfuerzo, si hay espacio para el cambio, si la relación acompaña las distintas etapas de la vida o se queda rígida cuando algo se mueve. Las relaciones que se cuidan bien en esta fase no son perfectas ni están libres de dificultades, pero tienen algo muy concreto: capacidad de ajuste. No necesitan ser idénticas a como empezaron para seguir siendo válidas. Pueden transformarse sin romperse. Cuando una relación alcanza este punto, deja de ser solo un vínculo emocional y se convierte en un lugar desde el que vivir. No como refugio permanente ni como estímulo constante, sino como base. Y esa base, aunque no siempre se note, es lo que permite que todo lo demás crezca con más solidez. Hay momentos en la vida en los que no estamos para construir grandes cosas. No porque no queramos, sino porque estamos cansados, heridos o atravesando cambios que consumen mucha energía interna. En estas etapas, el cuerpo y la mente no buscan expansión, buscan alivio. Desde la psicología, esto tiene una explicación sencilla. Cuando estamos bajo estrés emocional prolongado, el sistema nervioso prioriza la reducción del malestar. No busca crecimiento, busca estabilidad inmediata. Por eso, en estos momentos solemos acercarnos a relaciones que no nos exigen demasiado, que nos contienen, que nos permiten descansar de la tensión. Estas relaciones no aparecen por casualidad. Cumplen una función clara: amortiguar el impacto de lo que estamos viviendo. Nos ayudan a regular emociones que solos nos costaría sostener. No son un error ni una debilidad, son una respuesta humana a la sobrecarga. Desde fuera, suelen verse como vínculos tranquilos, a veces incluso simples,
Desde dentro se sienten como un lugar donde no hace falta esforzarse tanto para estar. No hay una gran activación, pero sí una sensación de acompañamiento que reduce el peso de lo que llevamos encima. El problema no es necesitar este tipo de relaciones. El problema aparece cuando se convierten en el único espacio donde nos sentimos capaces de estar y dejamos de movernos fuera de ellas. A nivel psicológico, cuando una relación funciona como regulador emocional externo durante demasiado tiempo, el cerebro se acostumbra a recibir calma desde fuera en lugar de desarrollarla internamente. Y no porque sea incapaz, sino simplemente porque no tiene que hacerlo. El alivio está disponible sin esfuerzo. Esto no genera dependencia de un día para otro. Se construye poco a poco. Primero agradeces la calma, luego te apoyas en ella y más tarde empiezas a organizar tu vida alrededor de esa fuente de estabilidad. No porque no puedas vivir sin ella, sino porque resulta más fácil no hacerlo. Aquí es donde muchas personas confunden refugio con hogar. Un refugio sirve para atravesar una tormenta. Un hogar es donde construyes tu vida. Cuando una relación diseñada para proteger se convierte en el centro desde el que tomas todas tus decisiones, deja de cumplir su función inicial. En el campo, la sombra protege del sol fuerte, pero ninguna planta crece eternamente sin luz directa. La sombra es un apoyo, no un destino. Las relaciones que sostienen en momentos de fragilidad funcionan igual. Son necesarias en ciertos tramos, pero no están pensadas para definir todo el recorrido. Gestionarlas bien implica algo muy concreto: reconocer su valor sin convertirse en límite. Agradecer lo que ofrecen sin pedirles que sean lo único que necesitas. Permitir que sigan siendo un espacio de descanso mientras recuperas la capacidad de moverte por tu cuenta. Desde la perspectiva de la neurociencia, esto se traduce en algo muy simple. Cuanto más desarrollas tu propia regulación emocional, menos dependerás de estímulos externos para sentirte estable. Una señal clara de que una relación refugio está bien integrada en tu vida es que te ayuda a recuperar fuerza para seguir creciendo fuera de ella. No te aísla del mundo, no reduce tus iniciativas, no limita tus decisiones. Te acompaña mientras vuelven a ponerte de pie. Cuando ocurre lo contrario, cuando una relación empieza a sustituir tu propio movimiento, es momento de ajustar, no de romper. Ajustar expectativas, ampliar espacios, recuperar autonomía emocional. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Las relaciones que sostienen en momentos difíciles pueden ser profundamente valiosas si se entienden como lo que son: apoyos temporales en un proceso mayor, no como una solución definitiva, sino como una parte del camino. Cuando se gestionan desde ahí, no restan, suman. Y cuando dejan de ser necesarias, no se abandonan con drama, sino con gratitud. No todas las relaciones que desgastan lo hacen con un conflicto abierto. Algunas no tienen discusiones frecuentes, ni grandes crisis, ni escenas claras que permitan decir que aquí pasó algo grave. Sin embargo, dejan una huella constante, no porque haya un problema visible, sino porque exigen una adaptación interna continua. Desde la psicología sabemos que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptarse al entorno, especialmente cuando ese entorno incluye vínculos importantes. La mente prioriza la pertenencia, incluso por encima de la comodidad emocional. Por eso, cuando una relación genera pequeñas tensiones repetidas, el cerebro no suele rebelarse. Aprende a adaptarse, a anticiparse, a modular la expresión, a reducir lo que muestra. No es una decisión consciente, es un mecanismo de conservación del vínculo. Al principio, esa adaptación parece funcional. Evita roces, reduce conflictos y mantiene la relación estable. Pero con el tiempo, empieza a tener un coste. La persona deja de expresarse con la misma naturalidad, filtra lo que dice, ajusta sus relaciones. No porque quiera engañar, sino porque ha aprendido qué cosas generan incomodidad y cuáles mantienen la calma. Aquí no hablamos de ceder en lo importante, sino de una cesión constante en lo cotidiano. Pequeños silencios, opiniones que se guardan, emociones que se minimizan. Cada ajuste es pequeño, pero acumulados crean una forma de estar en la relación que no es auténtica. Desde la neurociencia, este tipo de adaptación está relacionada con la activación prolongada de sistemas de vigilancia emocional. El cerebro aprende a detectar señales de posible fricción y actúa antes de que aparezca el conflicto. No porque el conflicto sea peligroso, sino porque el organismo busca reducir la incomodidad. El problema es cuando este patrón
se mantiene durante mucho tiempo. La relación deja de ser un espacio de intercambio y se convierte en un espacio de gestión. La persona no solo vive la relación, la administra. Hay una sensación de cansancio que no se explica por hechos puntuales. No hay grandes discusiones, pero tampoco hay descanso real. La relación no explota, se erosiona. No todas las adaptaciones son negativas. Ajustarse es parte natural de cualquier vínculo. El problema aparece cuando la adaptación es siempre unilateral, cuando solo una parte hace el esfuerzo constante de encajar. En el campo, una planta puede inclinarse para buscar la luz, pero si el entorno le obliga a crecer torcida permanentemente, su estructura se debilita. Las relaciones funcionan igual. Adaptarse es sano, deformarse no. Gestionar este tipo de relaciones no implica romperlas automáticamente. Implica recuperar espacios de expresión real, introducir poco a poco más honestidad emocional, no desde la confrontación, sino desde la coherencia. Hablar con claridad, expresar las necesidades sin dramatizar, observar cómo responde la otra parte. Porque una relación que puede ajustarse a una expresión más auténtica tiene margen de evolución. Una que solo funciona mientras te reduce, no. La clave está no en exigir cambios inmediatos, sino en ocultar lo que eres para mantener esa calma. Cuando la relación empieza a incluir tu versión completa, no solo la versión adaptada, se vuelve más real. Y si no puede hacerlo, al menos deja de pedirte que desaparezcas un poco para existir. Después de atravesar distintos tipos de relaciones, algo empieza a cambiar en nuestra manera de mirar los vínculos. Ya no se trata solo de lo que se siente, sino también de lo que se construye. No tanto de cómo conecta una relación en el momento, sino de cómo encaja en la vida que estás viviendo ahora. Elegir mejor no consiste en volverse fría, distante o exigente, sino volverse más consciente. Entender que no todas las relaciones están hechas para el mismo propósito y que no todas encajan en todas las etapas. Lo que en un momento fue necesario, en otro puede volverse limitante, y eso no convierte a la relación en un error, solo indica que la persona ha cambiado. Desde la psicología sabemos que el cerebro aprende a partir de la experiencia, no solo de lo que sale bien, sino también de lo que desgasta. Cada relación deja huellas, patrones de respuesta, expectativas, formas de comunicarse. Con el tiempo, esas huellas pueden convertirse en criterio si se observan con atención. Elegir mejor no significa buscar la relación perfecta, sino aprender a leer los efectos que provocan en nosotros. ¿Qué te pasa después de estar con alguien? ¿Cómo cambia tu energía? Si te sientes más claro o más confuso, más tú o más contenido. No como un juicio, sino como información. En el campo no se siembra sin mirar la tierra. Se observa si está húmeda, si está trabajada, si necesita descanso. No porque una semilla sea mala, sino porque cada terreno tiene sus límites. Hay relaciones que se ajustan bien cuando se le da más espacio. Otras mejoran cuando se introducen límites. Y algunas simplemente ya no encajan en la vida que se está construyendo. No porque haya conflicto, sino porque el crecimiento ha sido en diferentes direcciones. Ajustar una relación no es sinónimo de tensarla. A veces, ajustar significa aflojar expectativas, reducir exigencias, permitir que el vínculo ocupe un lugar más realista. Otras veces significa hablar con más claridad, introducir más honestidad, recuperar partes de uno mismo que se habían quedado en segundo plano. Y cuando el ajuste ya no es posible, soltar no tiene por qué ser un acto dramático. Puede ser un movimiento tranquilo, consciente, incluso agradecido. Algunas relaciones cumplen su función durante un tramo del camino y luego dejan de ser necesarias. No se rompen, se cierran. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro se resiste al cambio, incluso cuando el cambio es saludable. Lo conocido genera sensación de control. Por eso, soltar una relación puede generar incomodidad, incluso cuando sabemos que ya no nos suma. No porque queramos quedarnos, sino porque el organismo prefiere lo predecible a lo incierto. Entender esto ayuda a no interpretar la dificultad como una señal de que estamos haciendo algo mal. A veces simplemente estamos haciendo algo nuevo. Elegir mejor implica también aprender a no repetir de forma automática, observar qué patrones se repiten, qué tipo de vínculos atraen, en qué momento se tiende a adaptarse demasiado o a buscar intensidad como única referencia, no para culparse, sino para comprender. La madurez relacional no consiste en tener relaciones impecables, consiste en poder moverse dentro de ellas con más conciencia
menos confusión y mayor coherencia interna. En saber cuándo cuidar, cuándo ajustar y cuándo dejar ir sin convertirlo en una batalla. Cuando las relaciones se entienden así, dejan de ser escenarios de desgaste constante y pasan a ser una forma de crecimiento real. No siempre es fácil, pero sí alineado con la persona que uno está llegando a ser. Y quizás ahí está la clave de todo este recorrido. No encontrar el vínculo perfecto, sino aprender a relacionarse mejor con los vínculos posibles. Algunas nos activan, otras nos estabilizan, otras nos sostienen cuando estamos débiles y otras nos obligan a adaptarnos más de la cuenta. Ninguna de ellas es un error por sí misma. Cada una cumple una función distinta en momentos distintos de la vida. Lo que sí marca la diferencia no es con quién te relacionas, sino cómo te relacionas y qué precio estás pagando por quedarte. Porque cuando una relación te permite ser tú mismo sin esfuerzo, tu energía se expande. Pero cuando te exige reducirte para encajar, tu mundo se hace más pequeño. Cuidarte no significa irte de todas las relaciones difíciles. Tampoco significa aguantarlo todo. Significa mirar con honestidad qué te está pasando dentro de cada vínculo. Significa elegir relaciones donde puedas crecer, no solo adaptarte. Donde puedas construir, no solo resistir. Donde puedas ser, no solo encajar. Y si hoy estás en una relación que empezó con fuerza, con ilusión, recuerda esto. No tienes que apagarla para que funcione. Solo tienes que permitir que evolucione hacia algo más estable, más habitable y más real. Porque una relación que crece contigo no te pide que desaparezcas, te acompaña. Así que cuando acabes este vídeo, no cambies tu vida de golpe. Cambia la forma en la que miras tus vínculos. Escucha tu cuerpo. Observa tus reacciones y empieza a elegir desde ahí. No para tener relaciones perfectas, sino para tener relaciones que te hagan bien. No tienes que apagarla para que funcione. Solo tienes que permitir que evolucione hacia algo más estable, más habitable y más real. Porque una relación que crece contigo no te pide que desaparezcas, te acompaña. Así que cuando salgas de este vídeo, no cambies de vida de golpe. Cambia la forma en la que miras tus vínculos. Escucha tu cuerpo, observa tus reacciones y empieza a elegir desde ahí. No para tener relaciones perfectas, sino para tener relaciones que te hagan bien.